Vamos a seguir con esta audiencia. Le corresponde hacer su exposición a don Roberto Contreras Olivares. Antes de su exposición, señor Contreras, vamos a escuchar una reseña de la señora relatora. Gracias, señor. Don Roberto Contreras Olivares es ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel y es abogado de la Universidad Católica de Valparaíso. Ingresó al Poder Judicial en el año 1983 como oficial cuarto del tercer juzgado del crimen de esa ciudad, de Valparaíso, desempeñándose a continuación a partir del año 1988 en el escalafón primario como secretario del segundo juzgado de letras de San Felipe, juez del juzgado de letras de Calera, relator de la Corte de Valparaíso, juez del tercer juzgado del crimen de Valparaíso, relator de la Corte Suprema, siendo nombrado en el año 2002 como ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, tribunal que presidió en el año 2008. Se ha desempeñado asimismo como docente en la Academia Judicial en cursos de perfeccionamiento desde 2001 en cursos relativos a Derecho Procesal y Derecho Penal. También ha desarrollado actividad gremial en el periodo 2005-2006, época en la que tuvo el cargo de director de la Asociación Nacional de Magistrados y asimismo se desempeñó como presidente de la Red Latinoamericana de Jueces de 2015 a 2017. Hace presente asimismo en su currículum que ostenta diversas designaciones actuales vinculadas con su función como ministro de Corte de Apelaciones. Así es integrante de la Comisión de Transparencia, es presidente de la Comisión Permanente de Mecanismos Alternativos y Restaurativos de Resolución de Conflictos y Tribunal de Tratamiento de Drogas de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Es interlocutor del Poder Judicial en Chile en la Mesa Interinstitucional de los Tribunales de Tratamiento de Drogas. Es integrante de la Comisión de Apoyo a la Reforma Procesal Penal y Justicia Penal Adolescente, de la Comisión de Estadística e Informática de la Corte de San Miguel y ministro encargado del Plan Comunicacional y de Difusión Jurídica de la Corte de San Miguel desde el año 2008. También reseña en su currículum diversas actividades nacionales e internacionales de participación en seminarios y congresos, colaborando asimismo en temas de gestión para el buen funcionamiento de la reforma procesal penal. También ha participado en el área de transparencia, rendición de cuentas e integridad de los países de la Cumbre Judicial Iberoamericana y colaboró en la implementación de la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente. También registra publicaciones y artículos, siendo la última de ellas el libro Desafíos del Sistema de Justicia, Brechas y Nuevos Paradigmas, y asimismo consigna en su currículum que recibió el año 2015 el premio del Servicio Nacional de Menores por su contribución al desarrollo de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Gracias, señora relatora. Tiene la palabra, señor ministro. Bien, con la venia del señor presidente, de las señoras y señores ministros de esta excelentísima Corte, doy comienzo a mi exposición. Me voy a referir al tema del ámbito de aplicación y límites de la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional. Para nadie es un misterio que últimamente y a lo largo de estos próximos años anteriores, ha habido un aumento en el requerimiento de la Administración de Justicia. Y este aumento en el requerimiento para el funcionamiento de los tribunales ha venido produciéndose fundamentalmente desde el punto de vista del fortalecimiento del acceso a la justicia, del debido proceso, y del ejercicio de los derechos y libertades del ciudadano. Como también, no solo en la actividad importante que ha venido desarrollando el Poder Judicial en satisfacer precisamente esos requerimientos, sino también en las tareas que han desarrollado otros organismos de carácter público y privado en esta misma dirección. La pregunta central que uno debería hacerse en relación a estos requerimientos para la Administración de Justicia es si en el acrecentamiento, la modernización del sistema de justicia, de qué manera o de qué mejor forma podemos incorporar la tecnología y con ello la inteligencia artificial y cuáles son los parámetros de alguna manera que debiéramos tener para implementar este tipo de actividades o medidas. Las respuestas en el ámbito de la modernización vienen en el ámbito nacional a partir de las reformas del año 2000, la reforma procesal penal, a los tribunales de familia y a la justicia laboral,
pero no solo a ella, sino que a múltiples procedimientos que fueron mejorándose algunos, originándose otros en el ámbito de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, por ejemplo, o respecto de aquellas materias relativas a el combate contra la discriminación y el potenciamiento de los derechos y las libertades. Y también a partir del año 2000 encontramos algunos esbozos, si se quiere, de la aplicación de esta inteligencia artificial con motivo primero de la llamada carpeta virtual, ¿cierto? El expediente virtual que viene a reemplazar el expediente físico que utilizábamos hasta entonces en el Poder Judicial, y luego en el año 2015 con la Ley de Tramitación Electrónica, que viene a generar una visión de aplicación de la tecnología en todas las materias del quehacer del Poder Judicial y a lo largo de todo el país. Las respuestas en el ámbito internacional para esta modernización con el uso de la tecnología, e incluso más sustantivas relacionadas con esta, están en la Cumbre Judicial Iberoamericana. Desde el año 2016, la cumbre ha generado una tarea que tiene que ver con lo que se ha denominado la potenciación de la justicia de la paz o la cultura de la paz. Y esto conlleva precisamente eso, o sea, la potenciación de los derechos de las personas por medio del uso de todos los mecanismos disponibles, entre ellos también de los mecanismos informáticos, de tal manera de procurar información relevante para los justiciables que potencie o propicie un mejor ejercicio de los derechos y libertades. En el ámbito propiamente tal de las innovaciones tecnológicas, de los aportes desde esta perspectiva para satisfacer estos requerimientos de mayor demanda jurisdiccional, encontramos precisamente, y es el tema del que me estoy abocando, la inteligencia artificial. ¿Qué se entiende por inteligencia artificial? Uno podría utilizar un eslogan que podría ser información para la transformación. Pero la inteligencia artificial se conceptualiza como aquella disciplina científica que procura reproducir el pensamiento y el razonamiento humano por medio de un sistema informático y de algoritmos o de patrones, ¿cierto?, que propician precisamente la reproducción de ese pensamiento y razonamiento humano. Hay dos, dentro de la clasificación de las vertientes, que son muchas que tiene la inteligencia artificial, hay dos que son las más relevantes. Yo creo que de alguna manera estas han tenido su aplicación en cierta medida, podríamos señalar, en el quehacer del Poder Judicial o del sistema de justicia. La primera es el Big Data, que es el almacenamiento masivo de datos que no es posible hacer con los mecanismos o los sistemas de información tradicionales, precisamente porque necesitan una mayor tecnología que se ha alcanzado últimamente. Y por otro lado es lo que se denomina el Machine Learning, que es el aprendizaje automático, que es la utilización del sistema informático mediante algoritmos o patrones que pueden predecir, y esto es lo más interesante, interpretar, aprender y crear de los datos que se les suministran. Es decir, el sistema informático o la aplicación de esta tecnología entrega cierta actividad que no es propiamente aquella que se le incorpora al sistema, sino que hay una cierta innovación. Y es lo más preocupante, diría yo, de alguna manera. Y por lo tanto, debiéramos preocuparnos quizá y debiéramos señalar o escudriñar acerca de cuáles son los ámbitos de aplicación, es decir, las materias en las cuales puede incorporarse esta inteligencia artificial y cuáles son los límites, cuáles son las barreras de contención que debiera tener la inteligencia artificial para no incorporar o intrometerse en aquellas facultades jurisdiccionales y en la independencia, en la debida independencia de los jueces. En esta perspectiva, ¿cierto?, podríamos decir, primero respecto del ámbito de aplicación
de la inteligencia artificial, es decir, de cuáles son aquellas materias en las cuales podríamos incorporar esta tecnología, ¿cierto? Tenemos la entrega de información útil y relevante para el justiciable por medio de estos mecanismos y de alguna manera una suerte de, o una especie de predictibilidad de resultados a obtener con cierto tipo de acciones o procedimientos. Me explico, porque eso tiene que ver precisamente con el ejercicio del acceso a la justicia, el debido ejercicio del acceso a la justicia y de alguna manera también con la potenciación del ejercicio de los derechos y libertades del ciudadano y también tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con las expectativas que puede cifrar el ciudadano en lo que es la administración de justicia. Y allí precisamente la incorporación de estas tecnologías nos podrían servir en esta línea. En segundo lugar, tenemos que también es una herramienta útil la inteligencia artificial en aquellos llamados ingresos masivos o de tramitación masiva, que están actualmente incorporándose de una manera muy creciente en la labor del Poder Judicial. Lo que son los ingresos del Poder Judicial en los últimos 20 años, hemos pasado de ingresos en primera instancia de 1,8 millones de procesos hasta 4 millones que ingresaron el año 2019. Y por lo tanto es una cifra que debemos atender. Y la segunda, que es una cifra más específica y que tiene que ver con la aplicación de las tecnologías estas que acabo de mencionar, son los recursos de protección en materia de ISAPRE. Tanto del plan base como auge, tenemos que se han incrementado sostenidamente de una manera importante en los últimos 2 años. Desde 140.000 el año 2018 a nivel país hasta 360.000 el año 2019. Es decir, solo en 2 años se superó 2 veces el ingreso en estas materias. Por lo tanto, se requiere allí, me parece, en esos ingresos masivos también para una justicia pronta, adecuada, con un procedimiento ágil, como se ha mencionado precedentemente también aquí, poder tener una respuesta jurisdiccional adecuada y oportuna con una justicia de calidad. El segundo aspecto al que me quería referir son los límites, es decir, las barreras de contención que debiera tener para la intervención de los tribunales de justicia y del sistema de justicia también esta inteligencia artificial. Tenemos que remontarnos, y esto es una digresión quizá, pero quiero mencionarla porque es importante. En el año 1942 el escritor Asimov, ¿cierto?, indicó 3 leyes que eran las 3 leyes bases de la aplicación de la inteligencia artificial. La primera ley, señaló él, un robot o el sistema informático no puede perjudicar a un ser humano con su acción ni con su inacción. En segundo lugar, y la segunda ley, un sistema informático o este tipo de inteligencia ha de obedecer órdenes recibidas por un ser humano, excepto si tales órdenes entran en conflicto con la primera ley, es decir, que estas órdenes puedan producir un daño en el ser humano o en la humanidad. Y como tercera ley, plantea también este escritor que un robot o un sistema informático no debe proteger su propia existencia cuando tal protección entra en conflicto con la primera o segunda ley. Es muy interesante porque uno podría traspolar, ¿cierto?, estas leyes planteadas por Asimov a lo que es el uso de nuestra inteligencia artificial que podríamos llamar judicial. Y podríamos formular, siguiendo estos criterios, algunas leyes. Me he permitido esbozar 3 leyes que son las siguientes. La primera ley, es decir, aquella que busca que el sistema informático siempre sea un instrumento para la impartición de la justicia humana, ¿cierto?, a cargo de un juez, y nunca será la justicia humana un instrumento de la inteligencia artificial. Primera ley. La segunda ley, el sistema informático virtual debe siempre obedecer las órdenes de un juez y puede reproducir en ciertas situaciones decisiones jurisdiccionales humanas, salvo que entre en conflicto
con la primera ley que impide usar la impartición de justicia como un instrumento. La tercera ley es que el sistema informático, la inteligencia artificial, no ha de intervenir o operar en un asunto en tanto un juez humano competente decida abocarse a la solución y decisión del caso. Ya concluyendo, señor presidente, podemos observar distintas velocidades, si se quiere, a lo largo del tiempo por la incorporación de la inteligencia artificial. Ya lo he mencionado, la primera velocidad a partir del año 2000, el expediente digital, que reemplaza al soporte físico. La segunda velocidad es la tramitación electrónica completa de los procesos, ¿cierto? Sin mediar tampoco, ¿cierto?, un soporte físico alguno, sino que en el propio sistema. Y en tercer lugar, las experiencias que estamos realizando, que se están realizando en la Corte de Apelaciones de Santiago y de alguna manera queremos incorporarla también en la Corte de Apelaciones de San Miguel, respecto del Big Data, es decir, el procesamiento de grandes cantidades de datos que permiten la delimitación de cuando nos encontramos frente a una orden de no innovar en los tribunales de segunda instancia, en las Cortes de Apelaciones, ¿cierto? Cuando el sistema informático en este minuto está pudiendo determinar cualquiera que sea la nomenclatura que se utilice como petición cuando estamos en presencia de una orden de no innovar, porque requieren una decisión pronta y oportuna, urgente, ¿cierto?, por un lado, y por otro existe la posibilidad también muy importante de asociar decisiones jurisdiccionales de tramitación que pueden definir anticipadamente jueces, ¿cierto?, en este caso ministros, que puedan ser asociadas a esa calificación de orden de no innovar para dar una justicia, como digo, pronta y oportuna. Pero lo que es más interesante todavía, ya estoy terminando, es la posible incorporación del aprendizaje automático con la inteligencia artificial, es decir, el machine learning. Porque el sistema informático nos pondrá en una coyuntura bastante compleja y estamos prontos, yo creo, que a estar en esa situación en no mucho tiempo más, ¿cierto?, en la disyuntiva de aceptar o no, según la información recogida, una proposición de mejores y más eficientes soluciones jurisdiccionales. Allí tendremos que tener presente siempre, yo creo, en este ámbito de protección, aquello que son las cuestiones básicas del sistema de justicia y que tienen que ver con las facultades jurisdiccionales que son inherentes al rol del juez y también la independencia del juzgador. Pero siempre también y nunca perdiendo en vista aquella primera ley que nos planteó Asimov, que la utilización de la inteligencia artificial jamás podrá producir o pretender producir un daño irreparable a la especie humana. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. Puede hacer su exposición la señora Adelita Rabanales Arriagada. Vamos a escuchar la reseña de la señora relatora. Gracias, señor. La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, señora Adelita Rabanales Arriagada, es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingresó al Poder Judicial en 1990 como secretaria del Juzgado de Mariquina. Posteriormente, desarrolló su carrera como relatora en la Corte de Apelaciones de Valdivia, luego juez del 19º Juzgado Civil de Santiago, relatora de esta Corte, siendo nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago en el año 2007. Asimismo, ha desarrollado cargos como relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, miembro del Comité de Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, miembro de la Comisión CID-Corte, presidenta del Comité de Riesgo Psicosocial de la Corte de Apelaciones de Santiago. En la Academia Judicial ha impartido docencia en cursos de habilitación y perfeccionamiento, formación en materia procesal, ética judicial, además de
desempeñarse como tutora de la misma academia. Asimismo, ha sido profesora ayudante en la Universidad Austral de Chile, en las cátedras de Derecho Romano y Derecho Procesal, profesora de la Escuela de Carabineros, en la Universidad Mayor, docente en curso de capacitador de capacitadores de la misma Academia Judicial. Ha sustanciado diferentes causas de fuero y el perfeccionamiento que registra en su currículum es en la Universidad Diego Portales, diplomado sobre litigación civil en la Universidad de Chile y Asociación Nacional de Magistrados, Seminario Nacional sobre Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley de Matrimonio Civil, curso de especialización para expertos latinoamericanos en relaciones laborales de la Universidad Castilla-La Mancha, actualización para expertos en Derecho de la Universidad Católica de Chile, entre otras. También taller de capacitación de jueces en materia ambientales Chile-Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, curso a relatores de la Corte Suprema y Corte de Santiago y San Miguel, Centro de Libre Competencia, taller regional de capacitación de delito cibernético impartido por la OEA. Gracias, señora relatora. Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del señor presidente, excelentísimo tribunal. En la reflexión y búsqueda de un tema a tratar esta tarde, en esta importante ocasión, recordé un refrán que puede resultar muy oportuno tanto ayer como hoy. Lo que por sabido se calla, por callado se olvida. Entonces pensé en la figura del juez o jueza y en los principios básicos que debieran regir su actuar. Así vinieron nuevamente tres, en los que confluyen normas éticas y jurídicas: la independencia, la imparcialidad y la objetividad judicial. En la labor jurisdiccional, esto es, al decidir los conflictos de relevancia jurídica, junto con observar los hechos y el derecho, y a riesgo de incurrir en una obviedad que como tal pudiera olvidarse, todo juez o jueza debiera conducirse con independencia, imparcialidad y objetividad. Tanto más que lo que se dice y cómo se dice, importa quién lo dice en el caso concreto, emergiendo así la figura del juez o de la jueza. Es la conjunción de ambos aspectos la que puede legitimar las decisiones y aumentar la confianza que aspiramos a obtener. En este punto resulta oportuno recordar lo expresado en el preámbulo del Código Iberoamericano de Ética Judicial, en el sentido que, y cito textual, la realidad actual de la autoridad política en general y de la judicial en particular exhibe una visible crisis de legitimidad que conlleva en los que la ejercen el deber de procurar que la ciudadanía recupere la confianza en aquellas instituciones. En una línea muy semejante, el Plan Estratégico del Poder Judicial 2015-2020 plantea como su visión el, comillas, ser reconocido por la comunidad como la vía de solución de los asuntos de su competencia de manera pronta, justa y confiable. De poco o nada vale contar con mayor presupuesto e implementar mejoras en los sistemas informáticos o optimizar la gestión, que sin duda favorecen el mejor cumplimiento de la función, si los jueces y juezas no damos muestras constantes de probidad, honradez y de verdadera vocación de servicio público. El juez, indica perfecto Andrés Ibáñez, en tanto sujeto público con deberes de esa clase, está obligado a inspirar su práctica en un acervo de principios básicos universalmente compartidos, hoy constitucionalmente consagrados. Así pues, tiene derecho a ser el mismo, pero como jurisdicente por imperativo legal, solo dentro de esos límites. Los jueces y juezas decidimos sobre la libertad, sobre los bienes, sobre el honor, sobre las relaciones de familia, velamos por el respeto de los derechos y garantías fundamentales. Cabe añadir a esto que con el aumento de las causas o de los asuntos contenciosos administrativos que nos toca conocer, nuestras decisiones tienden a incidir cada vez más en políticas públicas, de modo que el impacto de las decisiones jurisdiccionales no solo alcanzan a las partes, sino que pueden extender sus consecuencias a la marcha de la sociedad, que mira las decisiones como un referente, como un marco de actuación futuro. Por lo mismo, y volviendo al punto de partida, es preciso recordar siempre que no solo importa la decisión, sino también quien la emite. De ahí la relevancia de perfilar su figura asociando valores o principios básicos a su actuación. Como una garantía para los justiciables y en definitiva para la sociedad toda, las decisiones no deben verse afectadas por injerencias externas, ni internas, ni por prejuicios, ni por el interés personal de quien las emite. Cuando las decisiones judiciales no parecen estar gobernadas por la razón ni por las normas, se atenta contra su legitimidad y confiabilidad. En una sociedad democrática resulta de la esencia la figura del juez,
uno o una de carne y hueso, al que se encomienda la misión de aplicar la ley. Lo que importa es interpretarla en el caso concreto, extrayendo de su contenido general la regulación para el caso particular. Para este fin no solo son imprescindibles los valores y principios, invocados al inicio de esta exposición. Todos estos valores tienen que ver con el derecho de los justiciables a ser tratados por igual e importan hábitos de autorreflexión y debate. Se encaminan a evitar presiones, insinuaciones e indicaciones. Mandan decidir con la información que emana de la causa y los conocimientos que el derecho proporciona. La independencia en sentido estricto refiere a la actitud del juez frente a las influencias extrañas al derecho provenientes de otros poderes o de las fuerzas sociales. Incluye también aquellas del Poder Judicial. Así, cada poder se mantiene dentro de su lugar constitucional. Constituye la independencia un principio ampliamente reconocido, un objetivo principal en la separación de los poderes públicos y uno de los pilares básicos del debido proceso, indispensable para la protección de los derechos fundamentales de los justiciables y es funcional a la imparcialidad. La imparcialidad supone la proscripción de las influencias extrañas al derecho provenientes de las partes. Requiere así la relación del juez y las partes, pretende mantener la igualdad en el desarrollo del proceso. Consiste en juzgar con ausencia absoluta de designio anticipado o prevención en favor o en contra de alguna de las partes. El legislador prevé la consecuencia legal para el caso que no se tenga la neutralidad necesaria, separando al juez o jueza del conocimiento de la causa. Sin embargo, ello supone que se configure una causal de inhabilidad legal, de las que es posible decir hoy que no abordan cabalmente la realidad que se enfrenta y que resulta necesario, en mi concepto, revisar el procedimiento para su declaración, que evite su abuso y que permita cumplir con la imparcialidad y la inexcusabilidad al mismo tiempo. La objetividad tiene que ver con las influencias extrañas al derecho provenientes del propio juzgador. Atañe a ideologías, creencias, prejuicios y sesgos. Con esta exigencia se pretende evitar que al emitir las decisiones se busque algún reconocimiento o ventaja. Manda anteponer la justicia a cualquier beneficio o ventaja personal. Calamandrei, en su obra El elogio de los jueces, se refiere a ella cuando declara temer al juez demasiado seguro de sí mismo, que llega enseguida a la conclusión que comprende sin perplejidad y sin arrepentirse. Sin duda que nuestras decisiones no siempre agradan a todos. No se trata, como nos decía el presidente de este excelentísimo tribunal al dar inicio al año judicial, de complacer a las mayorías, pues precisamente el Poder Judicial adquiere real vigencia en decisiones ajustadas a derecho que pueden resultar contramayoritarias. Se trata de emitirlas de manera independiente, imparcial y objetiva, sin dejarse influir, real o aparentemente, por factores ajenos al derecho, como lo prescribe el artículo 2 del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Se trata de perseguir con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y sus abogados, y de evitar todo comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio, en los términos que señala el artículo 10 del mismo texto ontológico. ¿Cómo cumplir con estos estándares mínimos? Ya otros lo han dicho y escrito. Para ser independiente, se erige como un deber la necesidad de denunciar cualquier acto que tienda a vulnerar la independencia, abstenerse de recomendar, insinuar o sugerir el sentido en que deben emitirse las resoluciones judiciales. No involucrarse en actividades que puedan directa o indirectamente afectar la independencia. En lo que atañe a la imparcialidad, nos enseñan que importa rechazar dádivas, abstenerse de aceptar invitaciones cuando ellas comprometan la imparcialidad, abstenerse de concertar citas con las partes o terceros, ser cuidadosos en el trato de las partes para no generar dudas. La objetividad se logra reconociendo nuestros prejuicios y sesgos para evitarlos al adoptar la decisión, procurando actuar con serenidad de ánimo y equilibrio interno, con el fin de desterrar aprensiones y prejuicios. Para los mismos fines, se alza como un deber la fundamentación o motivación de las decisiones, tanto en los hechos como en el derecho, en un lenguaje claro y accesible que permita conocer el razonamiento del juzgador, evitando tecnicismos innecesarios.
Así podrá no compartirse lo resuelto, pero resultará posible comprender las razones tenidas en cuenta para decidir, permitiendo el ejercicio de los recursos con los argumentos que abran paso a un debate de altura y un enjuiciamiento de calidad. En la misma línea, destacarse la transparencia en todas las áreas del desempeño de la judicatura, como una garantía de la justicia que permite el control social. La motivación y la transparencia legitiman así la decisión y afianzan la independencia, la imparcialidad y la objetividad. En el derecho, como en otras materias, no hay solo blancos o negros. Las posibilidades que muestra la realidad superan esa distinción. Existen lagunas que llenar, normas que interpretar, hechos que determinar, antinomias que resolver. No se trata entonces de enfrentar la figura de un juez o jueza apegado a la literalidad de la ley ante otro u otra moderna que deja la ley en pos de otros intereses, que entiende superiores, creando nuevas normas pero generando incerteza. De lo que se trata, entiendo yo, es de cumplir el juramento de respetar la Constitución y las leyes, ateniéndose a estándares mínimos que otorguen legitimidad a la decisión y confianza en los justiciables. No debemos olvidar que nuestra labor esencial radica en aplicar el derecho y no en crearlo directamente. Muchas gracias. Gracias a usted, señora ministra. Puede comparecer a hacer su exposición el ministro don Hernán Crisosto. Vamos a escuchar la reseña del señor ministro. Gracias, señor. Don Hernán Crisosto Greises, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, abogado de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario y registra en su currículum diplomados en Recursos de Protección, Dogmática y Jurisprudencia, Fundamentos Psicológicos de los Aprendizajes en el Contexto Universitario y en Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual. Su carrera judicial da cuenta del ingreso a la institución en el año 1984 como secretario del Juzgado de Letras de Mariquina, cargo desde el cual se trasladó al de secretario del Segundo Juzgado de Letras de Iquique en el año 1987. También se ha desempeñado como relator de la Corte de Apelaciones de Iquique, juez del Cuarto Juzgado de Letras de esa ciudad, ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago desde el año 2013, tribunal que preside para el presente año judicial. Su currículum también da cuenta de actividades docentes en la Academia Judicial entre los años 2003 y 2013 en el programa de perfeccionamiento en el área de Derecho Procesal y actividades como tutor. También señala su currículum que fue 4 veces presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, también presidió el Tribunal Electoral Regional, ha impartido clases de Derecho Procesal en las universidades Arturo Prat, San Sebastián y en el Diplomado en Derecho Procesal de la Universidad Santo Tomás en Punta Arenas. Registra también intervenciones en el ámbito internacional en diversos seminarios y se ha desempeñado y ha obtenido el Premio a la Distinción al Trabajo Gremial en el año 1996 por la Asociación Nacional de Magistrados. Gracias, señora relatora. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, al igual que la oportunidad primera que me tocó estar aquí, agradezco el poder ser escuchado. Todos los temas que se nos han propuesto son en sí interesantes y cualquiera de ellos pudiera llevarnos a la finalidad que se persigue con esta audiencia. He elegido el tema sobre el debido proceso en los distintos procedimientos. Soy de aquellos que piensan que nunca podrá existir una definición íntegra de lo que es debido proceso, sobre todo cuando nuestras constituciones establecen un catálogo de garantías que en conjunto nos llevan a determinar lo que es un procedimiento racional y justo o un debido proceso. Por eso pienso que más que hacer una definición positiva se puede hacer una referencia al debido proceso en el aspecto negativo y decir, por ejemplo, ya que el catálogo hoy de estas garantías es muy superior al del primer germen en el artículo 39 de la Carta Magna del año 1215, que no es debido proceso aquel que nos asegura el juez natural, no es debido proceso aquel
que no asegura el juez imparcial y el juez imparcial. No es debido proceso aquel que no asegura la independencia del juez, ni tampoco debido proceso aquel que no asegura el derecho a la jurisdicción, la inmediación y el derecho a la celeridad y terminación en un plazo razonable de los procesos. No lo es tampoco aquel que en ciertas materias no asegura la defensa letrada, pero no cualquier defensa, sino una defensa responsable y ética. No es tampoco debido proceso aquel que no asegura el ser oído por el juez, el que no asegura una sentencia congruente y motivada, fundada. No lo es también aquel que no asegura la doble instancia ni que asegura la eficacia formal o material de una sentencia. En materia laboral, por supuesto, no lo es aquel que no asegura el principio pro operario. En materia penal, no lo es aquel que no asegura el principio de presunción de inocencia ni no ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. En familia se puede decir que no es debido proceso aquel que no asegura el interés superior del niño. En materia civil, el que no asegura la celeridad del proceso, el término del proceso en un tiempo razonable. En materia de procedimiento militar, no es aquel que no asegura el 100% la independencia de aquel miembro titular o ministro de la Corte Marcial que revisa sentencias del juez, un general de la República, que después puede participar en sus calificaciones de alguna manera. En fin, si todos estos conceptos negativos los pasamos a positivos, podemos tener la razón de lo que es el debido proceso, y me referiré a algunos puntos de ello. Sin duda, debido proceso es aquel que asegura la imparcialidad del juez, cuestión siempre un presupuesto básico e intransable, sobre todo en días como hoy en que el Poder Judicial debe dejar claramente establecido que su misión es ser garante del Estado de Derecho. La imparcialidad no solamente debe ser del juez, la imparcialidad debe asegurar el sistema, y para eso está a disposición de las partes las recusaciones, las implicancias, las quejas, el prevaricato. El juez logra un estándar de imparcialidad, pero también el juez debe tener una cierta seguridad para su independencia, una independencia personal, una independencia funcional, una independencia psicológica. No puede ser que un juez, por ejemplo, tenga que estar a cada rato informando a sus superiores por qué dijo A o por qué dijo B. Eso debe ser algo excepcional. El juez tiene que tener una independencia también intelectual. El juez debe estarse sometiendo a una capacitación constante, cosa que no dependan sus decisiones del doctrinario de turno o del parecer de sus pares, sino de su propio e independiente raciocinio legal. Otra de las garantías del debido proceso a la que quiero referirme en el tiempo que se nos ha dado es la garantía de cierta concentración en los procedimientos y que los procedimientos se terminen en un plazo razonable. Este es un derecho básico para desincentivar la autotutela. Y me inquieta hoy en día, sobre todo en algunos tribunales de Santiago. Hay un dicho turco: la paciencia es la clave de la alegría. No sé qué tanto se puede aplicar esto a algunos de nuestros usuarios de nuestros tribunales. No sé qué tan alegres puedan quedar de obtener una sentencia favorable de término después de haberla esperado tanto tiempo. Falta un número de jueces adecuados para el ideal de agendamiento y para cumplir con esta garantía. No sé cómo la autoridad no puede entender que, por ejemplo, el agendamiento de los tribunales laborales de Santiago no colapsa solo que gracias que el Poder Judicial, y a veces arriesgando a amagar los derechos funcionarios, ha destinado jueces de otros tribunales, principalmente de tribunales penales, a los tribunales laborales para tener una agenda medianamente aceptable y eficiente. Quienes estamos aquí, señorías, y principalmente vuestras señorías, saben a lo que me refiero.
Y por eso quisiera también decir algo a quienes se interesan por escucharnos y decírselo en palabras fáciles. Estos procedimientos orales son como una moderna carretera de 3 pistas, pero solo con algunos pórticos de entrada. Y se produce un atochamiento para llegar al final de esa carretera donde está la sentencia que deseamos, la solución de la controversia que deseamos. Entonces a algunos se les ocurre establecer ciertas preferencias para algunas materias. Una especie de telepeaje, si vamos a hablar de lenguaje fácil para que lo entiendan que no se escuchan. Pero se le ocurre a tantas materias ponerle preferencia que también se atocha esa vía rápida y con mayor razón la vía normal de ingreso. No sé qué tan difícil es entender para las autoridades que una dotación adecuada de jueces es indispensable para cumplir con un elemento básico del debido proceso, el término del proceso en un plazo razonable. Esto no es como el sistema de salud, señorías. Aquí, en el sistema de salud, podrá haber un sistema privado o un sistema público. Aquí, para cumplir con la igualdad ante la ley, solamente a aquellos que no han podido resolver sus controversias jurídicas les tenemos que ofrecer un sistema de heterocomposición público, eficiente y rápido. No hay otra cosa. Creo que el sistema del arbitraje no da para considerar como otra solución. No quisiera terminar, en el tiempo que se nos ha dado, de referirme a una garantía fundamental del debido proceso, que es el derecho a la defensa. Pero no cualquier defensa, se requiere una defensa responsable. Una defensa no solamente ética, sino que una defensa que va ya más allá de un simple asignarle una causa a alguien porque es un letrado. No se puede esperar que los abogados se sepan todas las leyes, pero sí se puede esperar que los abogados sepan entender las leyes que leen. Vengo terminando mi cometido como ministro integrante de la Sala Laboral de la Corte de Apelaciones de Santiago y no puedo entender la cantidad de recursos mal fundados, no puedo entender la cantidad de recursos con causales incompatibles. No creo que sea un asunto de conocimiento, es un asunto de responsabilidad y dedicación con que se asume un cometido. Esto es un presupuesto fundamental y creo que esto debe tener un control supra-colegiatura, un control tal vez similar al sistema del abandono en materia penal. Señorías, en el tiempo que se nos ha dado se podrían decir muchas cosas, pero quiero ser coherente con el tiempo que se nos ha dado. Muchas gracias. Gracias a usted, señor ministro. Puede hacer su exposición el ministro Diego Sempertegui Limari. Primeramente vamos a escuchar la reseña que va a hacer la señora relatora. Gracias, señor. El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, don Diego Sempertegui Limari, es abogado de la Universidad Nacional de Loja, Ecuador, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Previsional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ingresó al Poder Judicial en el año 1983 como oficial cuarto del 8º Juzgado Civil de Viña del Mar. Luego ejerció el cargo de secretario titular del 2º Juzgado de Letras de Coquimbo para posteriormente desarrollarse como relator titular de la Corte de Apelaciones de La Serena, juez del 1er Juzgado de Letras de esa ciudad, juez de garantía de la misma ciudad de La Serena, ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción en el año 2002, para luego en el año 2014 desempeñarse como ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que presidió en el año 2015. En la Academia Judicial ha desarrollado docencia desde el año 2001 a la fecha en cursos de perfeccionamiento en Derecho Penal y Procesal. Además, ha realizado talleres, ciclos de conferencias y seminarios tanto en nuestro país como en el extranjero. En lo docente es exprofesor de los ramos de Derecho Procesal de la Universidad Católica del Norte, de Introducción al Derecho en la carrera de Periodismo de la Universidad de La Serena, de Derecho Penal en Derecho en la Universidad de la República, Derechos Humanos en la
Escuela de Formación Policial de Carabineros, de Derecho Procesal en la Universidad de las Américas, de Derecho Procesal Penal en la Escuela de Policía e Investigaciones. Además, ha sido miembro del Tribunal Evaluador del Trabajo de Investigación de Máster de Especialización en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla para alumnos chilenos. Actualmente es profesor de Derecho Procesal en la Universidad Autónoma, Finisterra y la Academia Judicial. Registra asimismo cargo como exdirector del Instituto de Estudios Judiciales, exconsejero de la Academia Judicial, exconsejero con derecho a voz en la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En los cargos gremiales que ha desempeñado, 12 años como secretario general de la Asociación Nacional de Magistrados, 4 años presidente de la misma. Las publicaciones que registra en su currículum son las siguientes: en el año 2001, comentario primera sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena. En el año 2012, Memoria y Patrimonio de la Corte de Apelaciones de Concepción, auspiciado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Además, en el año 2007 dirigió la creación y presentó el libro Jueces en la Literatura Chile Contemporánea, y en el año 2017 dirigió la creación del libro Corte de Apelaciones de San Miguel, Tribunales comprometidos con la justicia. Gracias, señora relatora. Tiene la palabra el señor ministro. Gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría, señoras y señores ministros, en esta oportunidad quiero exponer sobre el tema el principio de la desformalización. Desformalización no está reconocida en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pero sin embargo podemos decir que la desformalización es un principio que le otorga a los jueces facultades para que dentro del debido proceso refuerce, fortalezca la defensa de los intereses de las partes y en definitiva se dicte una sentencia más justa. La desformalización tiene diversos aspectos, como por ejemplo el ya señalado de favorecer la defensa de los intervinientes, pero también tiene el otro aspecto que tiende a que no se realicen trámites innecesarios atendida la circunstancia y el estado del proceso. Con todo lo favorable que es la desformalización, hay algunos aspectos de los cuales debemos hacernos cargo y tener una respuesta para ello. En primer lugar, como principio que es, tiene grados de inseguridad, de incerteza y falta, existen algunos problemas en su aplicación práctica. Por otra parte, la preclusión, el profesor Francesco Carreta, juez de familia y al mismo tiempo profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, señalaba en algunos apuntes que dio a conocer que en una oportunidad un abogado se acercó a él quejándose amargamente porque había asistido a un juicio en donde, encontrándose vencido el plazo para contestar, a continuación en otra audiencia el juez aceptó que contestara la demanda aplicando el artículo 9 de la Ley 19.968, que contempla expresamente la desformalización. La verdad es que siguiendo esta tendencia podría ocurrir, por ejemplo, en otros procedimientos, como en el Código Procesal Penal, procedimiento penal, que estando en la etapa de alegatos de clausura, se presenta un testigo que no pudo llegar, a lo mejor con justa razón, en el momento oportuno, se paraliza en ese momento el juicio, se regresa al momento en que este testigo declara, y claro, si lo que declara el testigo no tiene relevancia, probablemente no va a causar ningún problema. Pero si tiene importancia y es decisivo para la decisión del caso, seguramente algunos van a estar felices, menos mal que se presentó, pero probablemente otros piensen lo contrario. Entonces, por una parte tenemos los principios, la preclusión, pero también hay otro aspecto del cual tenemos que decir algo. Lo que se ha dado en llamar el activismo judicial, o con otros autores, lo que se llama el decisionismo judicial. Este hecho, no reconocido por todos los jueces, pero sin embargo parte de la doctrina nuestra se ha quejado amargamente,
en el sentido de que los jueces están tomando decisiones al margen de la ley o incluso muy cercano a lo que legalmente les corresponde decidir. La verdad es que más allá del nombre que recibe esta institución, lo concreto es que si ello llega a existir, no tiene por qué ser necesariamente negativo, si es que acaso el juez se ajusta al debido proceso y a los propósitos de justicia. Bueno, quienes lo critican dicen que estamos transitando de un Estado de Derecho a un Estado de justicia. La verdad es que la desformalización y el activismo judicial están íntimamente ligados y lo que se discute actualmente en nuestro país no es novedoso para el mundo occidental. En la Francia postrevolucionaria, en Rusia post-bolchevique, en Alemania, ya han existido intentos en este sentido. Se ha trabajado no solamente en desformalizar los procedimientos, sino que además también en eliminar a los abogados litigantes, de tal manera que el juez tenga todas las facultades para poder resolver un asunto. Bueno, no ha existido éxito en estos casos y se ha vuelto a la seguridad de las normas. En este momento, en Italia existe una fuerte tendencia a liberalizar las formas en el procedimiento civil. Pero ello, la verdad es que no es hacerlo porque sí, sino que además han reunido junto a lo anterior un concepto. El concepto es forma-contenido. O sea, se desformaliza, se liberaliza la forma, el rito, pero sin embargo este debe tener un contenido, debe tener un propósito. De tal forma que si no se consigue ese propósito que está ligado con el debido proceso, nos arriesgamos a la nulidad de todo lo que se ha obrado. Por otra parte también, a propósito de la desformalización, quiero hacer una referencia al acceso a la justicia. El acceso a la justicia, al contrario de lo que el legislador en algún momento señaló, con la desformalización se ve compleja por cuanto para aplicar la desformalización necesariamente tiene que haber un conocimiento de lo que ya existe, luego de la desformalización, luego si se lesiona o no el debido proceso y a continuación si es perjudicado o no el interviniente o la parte. Y para eso, obviamente, que no puede una persona que no tiene conocimientos de derecho concurrir fácilmente a los tribunales de justicia y va a tener que recurrir a tener un letrado, lo que va en contra del acceso a la justicia en estos términos. Bueno, por una parte eso, por otra parte quisiera referirme a lo que ocurre en nuestro país respecto del tema de la desformalización. Y en nuestro país, como en muchos otros temas, tenemos los extremos. Por un lado tenemos el Código de Procedimiento Civil, rígido, como lo conocemos, y probablemente la reforma en alguno de sus aspectos ha costado que avance precisamente porque no existe acuerdo en el procedimiento que se va a aplicar. Pero por otro lado también tenemos un procedimiento que no existe, un procedimiento que formalmente no existe. Las Cortes de Apelaciones e incluso la excelentísima Corte Suprema estamos aplicando un procedimiento que la ley no contempla. Me refiero al recurso de amparo. El recurso de amparo sabemos que estuvo en el Código de Procedimiento Penal antiguo, pero al producirse la derogación orgánica, en el nuevo Código Procesal Penal no se contempló norma alguna sobre cómo tramitar el recurso de amparo. Y lo único que existe es un autoacordado de la excelentísima Corte Suprema del año 1932, en donde, si bien no regula el procedimiento, pero sí hace presente a los jueces la necesidad de ser acucioso con el cumplimiento de los plazos y con la necesidad de ser eficientes y eficaces en las decisiones que se adopten. Bueno, sin embargo, no hemos tenido dificultades, no hemos tenido problemas, porque hay que reconocer que nuestros jueces son prudentes, son criteriosos, pero en un momento determinado podría producirse alguna dificultad. Recordemos que si algo se criticó al Poder Judicial durante el gobierno militar fue precisamente la inadecuada aplicación del recurso de amparo. Quisiera yo, a propósito de esto, a la inexistencia de esta falta de procedimiento, referirme a algunos aspectos respecto al recurso de amparo y que necesariamente hay que tener respuesta de producirse alguna dificultad.
Primero, con relación a la competencia. La competencia, que la tenemos en su aspecto, en el aspecto relativo, y la competencia que dice relación con la materia, en primer lugar, con relación a la competencia relativa, o sea, esto es referido al territorio. Resulta que las Cortes de Apelaciones nos seguimos declarando incompetentes para que se conozca de un asunto en aquel territorio jurisdiccional, en el territorio de la Corte en donde se produjeron los hechos. Pero sin embargo, con los modernos medios de comunicación que tenemos, es que acaso, y además que no existen normas, podemos fácilmente tomar la decisión y decir a un interviniente, mire, ¿sabe qué? Vaya a litigar a ese otro territorio jurisdiccional. Enseguida, respecto a la competencia absoluta, que me parece que es un tema un poco más complejo y particularmente con relación a la materia, recordemos que se aplica en nuestro país el principio de legalidad y la competencia la entrega necesariamente la ley. Las Cortes de Apelaciones estamos tramitando recursos de amparo, pero sin embargo no hay ninguna ley que nos entregue esta facultad. El artículo 21 de la Constitución Política de la República, que contempla el recurso de amparo, el ordinario y además el preventivo, habla acerca de la magistratura y en otra parte habla de los tribunales asignados por la ley. No habla de Corte de Apelaciones, de tal forma que ahí tenemos una dificultad. Por otra parte, en cuanto a la admisibilidad, procede el recurso de amparo desformalizado, como lo estamos viendo, procede respecto de resoluciones judiciales. En principio, las Cortes de Apelaciones hemos dicho que no procede. Le podemos añadir si ha precedido debate o no ha precedido debate respecto a la resolución que es recurrida de amparo. Bueno, al no existir normas, la verdad es que el recurso de amparo procedería en todo caso. Pero sin embargo, podemos ir mucho más allá y sabemos que en materia de familia y en materia laboral, de acuerdo con la ley 17.322, referida al cobro de cotizaciones previsionales, cuando se dictan órdenes de arresto, normalmente se interponen recursos de amparo. Pero si vamos a otros procedimientos, el procedimiento penal, sabemos que en el juicio oral no procede el recurso de apelación y el procedimiento que se realiza ante los jueces de garantía procede en casos excepcionales, pero sin embargo nada se dice respecto al recurso de amparo. ¿Podría algún interviniente aplicar o pretender aplicar el recurso de amparo a todo el procedimiento? Como no tenemos normas, la verdad es que cuesta decir que no. Por otro lado, con relación a los plazos, la prudencia ha señalado que los plazos sean mínimos y por lo tanto normalmente se aplica el plazo de 24 horas para todo, incluyendo la sentencia y para interponer recursos. Pero si un tribunal se demora más tiempo en dictar la sentencia, podríamos reprocharle a ese tribunal que no está cumpliendo con la ley. Si una parte no interpone el recurso de apelación dentro del plazo de 24 horas, ¿podríamos declararlo inadmisible? La verdad es que al no existir normas no podríamos hacerlo. Por otro lado, a lo mejor habiéndose dictado sentencia, habiéndose superado el hecho y mucho tiempo después la parte pretende que interponer un recurso de apelación para que lo conozca el Tribunal Superior y así obtener de él ciertas declaraciones que le van a servir de base para el inicio de acciones civiles, ¿podríamos oponernos, declarar inadmisible ese recurso? También tenemos dudas. Por último, con relación a este tema y particularmente respecto a los recursos, se ha señalado que procede el recurso de apelación y procede el recurso de reposición en este recurso de amparo. Pero sin embargo, el principio de legalidad nos está diciendo, oiga, tengamos cuidado, no sabemos si tenemos facultades para esto o no. Y por otro lado, ¿por qué el recurso de amparo lo está conociendo una Corte de Apelaciones si no hay ninguna norma que indique lo contrario? Podría perfectamente el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal o el juez de garantía, así como conoce del amparo el artículo 95 del Código Procesal Penal, conocer del recurso de amparo que se interpone en base al artículo 21 de la Constitución Política de la República. Su Señoría, solamente he planteado dudas y sin ninguna otra razón quisiera
decir que lo más prudente es que, aún siendo partidarios de la desformalización, parece prudente tener una base siempre rígida, de tal manera que las partes sepan en dónde están litigando, pero al mismo tiempo dar facultades al juez señalando claramente dónde puede desformalizar o no el procedimiento y la decisión que al final tenga que adoptar. Muchas gracias, le agradezco su atención. Gracias, señor ministro. Puede comparecer a hacer su exposición la señora María Soledad Melo Laura. Antes vamos a oír a la señora relatora. Gracias, señor. Doña María Soledad Melo Laura, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, es abogada de la Universidad de Concepción. Su currículum registra diplomados en Derecho Penal Sustantivo de la Universidad Católica de Chile, en Derecho Penal Económico de la Universidad de Sevilla, en Recurso de Protección y un posgrado en Derecho Civil y Responsabilidad Contractual y Extracontractual de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Ingresó al Poder Judicial como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago en el año 1995, para desempeñarse a continuación, a partir del año 2001, como juez titular del 15º Juzgado Civil de Santiago. En el año 2003 fue designada relatora titular de la Corte Suprema, hasta el año 2010, fecha en la que fue nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. En esta última calidad se ha desempeñado como encargada del Departamento de Bienestar de la jurisdicción entre los años 2014 y 2017 y como ministra suplente del Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana. En la Academia Judicial también ha desarrollado actividad de docencia en programas de habilitación y perfeccionamiento en Derecho Procesal entre los años 2015 y 2019, desarrollando asimismo la actividad de tutora de la referida institución. También ha hecho clases de Derecho Civil en la Universidad USINF, en la Universidad Autónoma de Chile, y ha sido profesora del taller sobre recursos en unidad en materia procesal impartido por el Ministerio Público en el año 2012. Registra publicaciones sobre imputabilidad y valoración penal y las leyes del pensamiento en el derecho, y ha participado en seminarios como expositora o moderadora en el ámbito del derecho constitucional, sobre reforma procesal civil, sobre sana crítica y transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial. Gracias, señora relatora. Tiene la palabra, señora ministra. Buenas tardes, señorías excelentísimas, y con su venia, señor presidente, procedo a iniciar mi exposición en que, en los breves minutos de que dispongo, trataré de explicar las motivaciones y mi compromiso con el Poder Judicial y abordar un tema de mi máximo interés, como es el buen trato, las buenas prácticas, la igualdad y la no discriminación. En el periodo que me he desempeñado y me he dedicado a realizar la labor que ejerzo tanto como jueza civil, como relatora de sala, cuenta y pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, y como relatora de sala y pleno de este excelentísimo tribunal, he asumido un compromiso de servicio público y de hacer justicia con ello. En efecto, las funciones ejercidas me han permitido una cercanía con los justiciables y con los funcionarios y colaboradores del servicio judicial en los diversos estadios en que me ha correspondido intervenir. Ya desde antes de ingresar a la carrera judicial, cuando trabajé como abogada de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, Oficina Concepción, pude advertir lo importante y enriquecedor que es el ser útil en la solución de los pequeños y los grandes problemas jurídicos que afectan al ser humano. Surge en ese momento la idea de iniciarme en esta cruzada, de ser juez por convicción y por ayudar a los requerimientos de justicia en los distintos niveles. Creo que el Poder Judicial está llamado, más aún en estos momentos, a jugar un rol preponderante en el desarrollo de la democracia y como institución es uno de los pilares básicos de ella, dado que los instrumentos y los mecanismos de su preservación
no pueden ni deben obviar el rol que nos está mandatado por la Constitución Política de la República y la ley para consolidar. Junto al anterior, reflexiono que el desarrollo de las instituciones democráticas deben perfectamente estar coordinadas y ahora con la nueva atribución que se le ha concedido a la Excelentísima Corte Suprema de ser árbitro en el proceso constituyente que pudiere desplegarse en un próximo periodo en nuestro país, del que, al igual que los oponentes que me han precedido y los que van a continuar exponiendo, también me gustaría ser parte. Ahora, en el marco precedentemente señalado, pienso que el buen trato como parte integrante de la ética de las relaciones humanas, dentro y hacia afuera de la institución, de la función jurisdiccional, importa y ha importado en el Poder Judicial un gran cambio. En efecto, la visión del factor humano, tomando en cuenta la dignidad de la persona que participa, por un lado, en el engranaje propio de este poder del Estado, como de aquellos que requieren justicia y acceso a ella, no deben separarse del fin de nuestro cometido, cual es el servicio público judicial. El buen trato es una conducta de respeto a la dignidad humana en las relaciones interpersonales, tanto en el espacio laboral como en cualquier otro en que nos desenvolvemos como seres humanos. Mi planteamiento está encaminado a establecer como un parámetro o regla básica que somos servidores públicos, los que hemos sido llamados a resolver los conflictos jurídicos y sociales en las diversas materias del derecho, y nuestra respuesta, obviamente, pasa por establecer reglas éticas e integrales que ayuden a la resolución del caso. Resulta pertinente, en mi opinión, utilizar o implementar mecanismos aptos para superar un eventual maltrato, tanto de los usuarios del servicio judicial como de nuestros funcionarios, para con ello mantener y desarrollar un trabajo en armonía, cuyo fin último esté constituido por el servicio judicial. Otro aspecto que considero relevante en materia de buenas prácticas es que debemos tratar de evitar el exceso de protagonismo a lo que no estamos llamados y a impedir que se asuman funciones que no les competen a funcionarios, que mermen la potestad de la jurisdicción, debiendo velar por crear formas de mitigación que eviten tales prácticas en esas situaciones extremas y eventuales. Es relevante consignar que las necesarias buenas prácticas y la implementación de una política de transparencia ayudan a evitar de manera relevante la afectación de los derechos de los requirentes de justicia, como también resguardan la igualdad de armas de litigantes y sus apoderados, profundizando dichos ejercicios. En ello, el Poder Judicial ha sido vanguardista, desde que de antaño ha implementado políticas que miran en esa dirección, que en mi concepto se debe preservar y seguir avanzando conforme las exigencias legales y constitucionales lo vayan requiriendo. Aprecio que no solo la amabilidad es buen trato, sino también lo es la eficiencia en cumplir nuestro cometido judicial en un plazo acotado y razonable para evitar que pueda confundirse que se ejerce una vulneración a la igualdad mediante la discriminación entre los sujetos que requieren nuestra intervención. La igualdad se reconoce cuando se discrimina, y en ese sentido es un concepto referencial en la vertiente de los justiciables, al discriminarse entre ellos y además en relación con los pares, como cuerpo orgánico donde el Poder Judicial, al no cumplir en forma diligente, breve y razonable, genera un conflicto que afecta a los pares y a la visión que pueda tener la comunidad de nuestra labor. Dentro de los desafíos más relevantes que enfrenta nuestra sociedad y el Poder Judicial está la consagración de mayor igualdad entre las personas
y, consecuentemente, suprimir la discriminación, tanto en el ámbito del género, la raza, nacionalidad, condición social y económica, condición política, etc. En general, cualquier elemento que importe un atisbo de discriminación. Destacable en este sentido es la creación de la Secretaría Técnica de Género, de la que ya se ha hablado y en estos últimos días ha tenido bastante promoción atendida a las actividades realizadas por ella por la celebración del Día de la Mujer. No es posible en mi concepto hacer una diferenciación también que adquiera el rango de discriminación entre causas fáciles y difíciles o complejas, donde incluso el lenguaje puede resultar discriminatorio para aquellos que recurren a la magistratura. Resulta necesario que el justiciable comprenda de manera simple y directa el motivo o razón por la cual se fundamenta la decisión judicial. Se debe profundizar, como ya se ha dicho, el concepto también de lenguaje claro y directo. Y ese tópico también ha sido recogido con éxito por esta magistratura, puesto que ello, este lenguaje, si no es claro y directo, si resulta deficitaria, constituye lo que se denomina también una discriminación semántica, esto es, de expresión y comprensión. En definitiva, sus señorías, teniendo presente lo que he manifestado en cuanto a algunas ideas generales sobre buen trato, las buenas prácticas, igualdad y no discriminación, esta oponente cree que deben cumplirse ciertos requisitos o elementos esenciales para desarrollar una buena labor de los jueces en general que permita cumplir con la misión que se nos ha entregado, respetando a nuestros pares, a los funcionarios y en general a quienes buscan la justicia. Por ello destaco el compromiso del juez con la institución y su labor, la habilitación que la entrega a los años de experiencia y cargos desempeñados en dicho periodo, y por último, la consistencia del contenido resolutivo que se logra mediante el estudio, el perfeccionamiento y el ejercicio de la función que realizamos. Finalmente, entiendo como determinante que nuestro actuar debe estar siempre inspirado en la prudencia, la templanza y el criterio, no estándonos permitido dejarnos llevar por cuestiones irrelevantes o carentes de sentido y razón. Ese es mi compromiso. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, señora ministra. Antes de la otra exposición, vamos a hacer un receso de 2 minutos por un llamado que tiene que hacer urgente el ministro señor Consumile. Lo vamos a esperar.